En el mismo confín del planeta, existen preguntas que nadie ha logrado responder por completo. ¿Qué es el tiempo en un lugar donde el día dura 24 horas y la noche también? ¿Qué es la vida cuando el hielo puede engullir una montaña entera? ¿Y qué es el valor cuando lo único que se interpone entre un ser humano y un oso polar no es un arma, ni una distancia segura, sino el azar de quién ve primero a quién? Son respuestas que uno busca antes de que el propio Ártico decida dárselas. A Ilulissat se la conoce como la ciudad más famosa de Groenlandia, y al llegar, la razón se revela de forma casi inmediata. La ciudad descansa al borde del fiordo helado de Ilulissat, el primer lugar de Groenlandia reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde casi cualquier punto, la vista se abre hacia el fiordo, donde los icebergs se alzan del agua como monumentos congelados. Su escala colosal desdibuja la percepción de la distancia. Algunos alcanzan casi 90 metros de altura, navegando lentamente por el estrecho canal, como si toda la costa formara parte de su inexorable travesía. Todos estos bloques masivos provienen del Sermeco-Yalek, el glaciar más grande del hemisferio norte y uno de los más rápidos del planeta. Avanza a un ritmo de casi 40 metros diarios, empujando siglos de nieve compactada hacia el mar. Cuando una sección finalmente se desprende, el resultado es un sonido que viaja a través de las colinas que rodean la ciudad. Un estruendo profundo que se expande hacia el exterior, seguido por el colapso del hielo contra el agua. No es un espectáculo para impresionar, es simplemente el lenguaje del fiordo. Aquí, la vida se ha adaptado a este pulso constante. Ilulissat es el hogar de casi 2.500 perros de trineo, una parte esencial de la cultura local. Se les oye antes de verlos, un coro creciente que emana de los límites de la ciudad, donde descansan en grupos. Para muchos pescadores, los trineos de perros no son una tradición, sino una necesidad. Durante el invierno, cuando el hielo marino forma una ruta sólida a través del fiordo, viajan en trineo para alcanzar los caladeros y arrastrar de vuelta el pesado fletán, capturado a través de agujeros perforados en el hielo. Es un método que ha perdurado más de 1000 años, moldeado por el terreno y la temperatura, no por las modas. Pero el viaje revela otra cara del Ártico: aldeas pesqueras remotas, cumbres afiladas y el mar del norte. Colores que se niegan a desaparecer, incluso bajo el manto del invierno. Una hilera de casas de madera roja se asienta al borde de un puerto resguardado, enmarcada por la ladera casi vertical de una montaña. Este contraste de rojo, blanco y roca oscura se ha convertido en una de las composiciones más reconocibles de estas islas. Las cabañas se sostienen sobre pilotes de madera, por encima de la marea. La nieve se acumula en sus tejados formando ángulos agudos. A sus espaldas, la montaña se eleva casi en perpendicular, con vetas de hielo recorriendo su rostro de piedra. Aquí la supervivencia no es una conquista, sino un diálogo silencioso con el paisaje. Una prueba de que la vida más tenaz no es la que grita más fuerte, sino la que aprende a escuchar el lenguaje del hielo y la roca. Es un contraste que los fotógrafos aguardan durante horas, un instante efímero esculpido por el viento implacable. Pero la escena permanece activa durante toda la estación. Los habitantes perpetúan sus rutinas, un pulso constante contra la quietud del frío. En las profundidades de un fiordo, otro grupo de edificios se aferra a la orilla. Sus colores, rojos y blancos, salpican el paisaje monocromático, un eco visual de la larga historia de la pesca invernal que ha definido este lugar. La temporada del bacalao alcanza su apogeo en los meses más gélidos, lo que significa que la actividad es incesante, incluso cuando las tormentas se gestan en el horizonte. Redes, sedales y secaderos se alinean junto al agua. Antes del alba, el puerto se despierta con el rugido de los motores. La propia disposición de la aldea es un testimonio de adaptación, una coreografía entre el ser humano y una costa de refugios escasos y corrientes poderosas. Más allá, sobre el archipiélago, se alza un puente curvo, construido con la altura suficiente para permitir el paso de pequeñas embarcaciones. Cuando el viento se acelera, la nieve viaja sobre su superficie en láminas finas. La estructura ofrece una vista clara de las playas, los canales y las montañas angulosas que definen esta parte de las islas.
Es un elemento fugaz en la inmensidad del paisaje, pero una representación precisa de la ingeniería necesaria para conectar comunidades dispersas. Aquí las condiciones cambian con una velocidad asombrosa. La transición desde estos asentamientos nos adentra en un entorno completamente distinto, moldeado por la cultura del invierno y las tradiciones subárticas. Rovaniemi, el corazón administrativo de Laponia, es una ciudad reconocida internacionalmente como el hogar asociado a la leyenda de Papá Noel. La urbe descansa directamente sobre el círculo polar ártico, una coordenada que le confiere una identidad geográfica única. A unos 8 kilómetros al norte del centro urbano, un conjunto de edificios de madera da forma a lo que se conoce como la aldea de Papá Noel. Las estructuras se organizan en torno a senderos peatonales, y una iluminación constante desafía las largas horas de oscuridad para mantener la visitación durante todo el año. Uno de sus enclaves principales es la Oficina Central de Correos. Aquí el personal procesa más de 500.000 de cartas cada año, la mayoría dirigidas a Papá Noel por niños de todos los rincones del planeta. El correo se clasifica meticulosamente por idioma y país, y sellos especiales de temporada se estampan en las postales salientes. La temperatura interior, la iluminación y el movimiento constante del personal otorgan al espacio una clara sensación de rutina durante todo el invierno. La propia Rovaniemi ha evolucionado durante décadas, pasando de ser un pequeño asentamiento norteño a una ciudad plenamente desarrollada. En ella conviven infraestructuras de transporte, instituciones educativas y centros culturales que operan durante todo el invierno. Los servicios modernos se desarrollan en paralelo a las antiguas tradiciones regionales, creando un escenario donde la mitología se encuentra con la modernidad. Ya sea extrayendo sustento de las aguas heladas o alimentando la imaginación del mundo, el espíritu humano demuestra una y otra vez su capacidad no solo para soportar el invierno, sino para transformarlo en un lienzo para su propia historia. Aquí el turismo estacional y la vida cotidiana funcionan en una frágil simultaneidad. Una combinación de tradición, infraestructura y actividad invernal que define el alma de la región durante sus meses más gélidos. Es un mundo moldeado por reglas y ciclos de luz que difieren drásticamente de la mayoría de las comunidades. Cuando el sol se despide el 5 de octubre, sus habitantes comprenden que los próximos 155 días transcurrirán sin su luz directa. Las calles permanecen iluminadas durante las 24 horas de oscuridad, mientras la gente ajusta sus ciclos de sueño, sus horarios de trabajo y sus rutinas para compensar la ausencia. En el extremo opuesto, del 20 de abril al 23 de agosto, el sol permanece suspendido sobre el horizonte, negándose a desaparecer en la noche. La luz continua altera los patrones de descanso. Muchos dependen de cortinas opacas y hábitos estrictos para mantener la regularidad del sueño. Las condiciones ambientales dictan la gestión de la propia vida. El permafrost impide la descomposición natural. Los enterramientos se interrumpieron hace décadas, cuando se descubrió que los cuerpos permanecían preservados en el suelo helado, creando un riesgo sanitario latente. Se la conoce como la ciudad donde morir no está permitido. Esta realidad impuso políticas que exigen a los residentes con enfermedades graves, edad avanzada o embarazos a término viajar a instalaciones en el continente. Solo regresan tras su recuperación o el nacimiento de sus hijos. Medidas extremas para mantener la salud pública en un lugar donde los recursos médicos son por naturaleza limitados. Más de 3.000 osos polares habitan la región. Portar un arma de fuego más allá del perímetro del casco urbano es obligatorio. Los edificios públicos a menudo disponen de un cesto con rifles cerca de la entrada, junto a una nota pegada en la pared. Todos los osos polares de esta tienda están muertos. Por favor, deje sus armas al personal. El mensaje funciona como un recordatorio práctico, no como una decoración. Durante la oscuridad invernal, los residentes eligen pasar tiempo en espacios compartidos, evitando largos periodos de reclusión sin luz natural. Centros comunitarios, pequeños cafés e instalaciones locales ayudan a mantener la interacción social viva durante estos meses. Las carreteras siguen un sistema numérico en lugar de nombres individuales. Las casas que bordean estas rutas están pintadas en colores fuertes y distintivos, una paleta vibrante que permanece visible contra la nieve y la luz de bajo contraste.
Son decisiones que reflejan ajustes forjados a lo largo del tiempo para mantener la claridad, la seguridad y la rutina en un entorno gobernado por el frío y los extremos estacionales. No muy lejos, se alza un pueblo que aún perdura, aunque sus habitantes ya no vivan en él. Hileras de bloques de apartamentos de la era soviética ocupan el centro del valle. Formas rectangulares, pasillos rectos y patrones de ventana repetitivos, típicos de su tiempo. Los edificios permanecen estructuralmente estables, pero sus muros exteriores muestran una pintura desvaída, hormigón expuesto y las cicatrices de una larga intemperie. La nieve se acumula en las cornisas y el viento deposita finas capas de polvo blanco sobre las paredes. Son los vestigios de un intento, el esqueleto de una comunidad que se enfrentó a los mismos elementos. Un recordatorio silencioso de que, en los confines del mundo, la presencia humana no es una certeza, sino un esfuerzo constante contra un paisaje que siempre, al final, reclama lo que es suyo. Una ancha calle principal se abre paso a través del asentamiento. Su superficie, irregular, es el testimonio de años esculpidos por el ciclo implacable del hielo y el deshielo, donde retazos de grava emergen de la nieve según el capricho de la estación. El trazado sigue una geometría sencilla, con espacios abiertos entre estructuras diseñadas para albergar trabajadores e industria. Las farolas, aun en sus posiciones originales, se inclinan ligeramente, centinelas vencidos por décadas sin cuidado. En la plaza central, la icónica estatua de Lenin se alza sobre un pedestal de hormigón. Su mirada de bronce no se dirige al pueblo, sino al glaciar que cierra el valle. Una orientación deliberada, un ancla visual en la inmensidad. En las laderas superiores, los esqueletos de la industria permanecen. Torres transportadoras y armazones metálicos, cubiertos por una pátina de óxido y escarcha, aún dibujan el viaje que un día hizo el carbón, desde las entrañas de la tierra hasta las zonas de embarque. Barracones de madera, edificios de servicios y salones recreativos flanquean los silenciosos bloques. Muchas de sus ventanas están veladas por el hielo, ocultando un interior donde el tiempo se detuvo, aunque sus formas exteriores conservan la geometría original. Es un paisaje de infraestructura y vivienda preservado por el frío, un eco de trabajo y residencia en un valle abandonado. Pero no todo el valle calla. En una ladera cercana, bloques de apartamentos de estilo soviético se aferran a la pendiente, sus fachadas pintadas con colores audaces que desafían la monocromía del Ártico. Techos planos, ventanas uniformes y escaleras cubiertas de nieve compacta definen el área residencial. Inscripciones en cirílico identifican la Casa de la Cultura, las oficinas administrativas. Aquí la vida continúa. La mina de carbón domina la zona industrial, un corazón palpitante que bombea turnos programados y un residuo oscuro que tiñe la nieve. El puerto es el cordón umbilical con el mundo exterior. Barcos de suministro llegan a intervalos fijos, su carga dispuesta en el muelle con una precisión casi militar. Cerca de la carretera principal, murales con motivos rusos y ucranios afirman una identidad cultural arraigada en este rincón del planeta. Un asentamiento es un eco, el otro, una voz. Uno, un museo al aire libre donde el frío conserva el pasado. El otro, una demostración de tenacidad contra los elementos. Juntos, narran la historia de la ambición humana en los límites del mundo, un ciclo perpetuo de construcción y olvido, donde la única constante es el lento e indiferente avance del hielo. Más allá de los asentamientos mineros, otra comunidad revela una estructura distinta, moldeada por el aislamiento, el color y la vida salvaje de la costa. Un núcleo urbano compacto se extiende a lo largo de la ribera, definido por hileras de casas pintadas en vibrantes rojos, azules, verdes y amarillos. Su trazado se asienta sobre un terreno inclinado, sin conexión por carretera con las regiones circundantes. El acceso depende por completo de las rutas aéreas y marítimas, otorgando a la ciudad un grado de separación insólito para una capital nacional. Edificios modernos, escuelas y oficinas administrativas se agrupan cerca del frente marítimo, formando un patrón denso y reconocible bajo la presencia del Sumitsiak, la montaña que domina el horizonte. Aquí la vida salvaje se aproxima a las zonas residenciales durante varios meses al año. En una ciudad con una población que supera el 1.000.000 de habitantes,
Las ballenas jorobadas se adentran en el fiordo, desplazándose junto al puerto. Sus aletas caudales se elevan con claridad sobre la superficie, un espectáculo visible desde los bloques de apartamentos y los paseos costeros. El contraste entre los mamíferos marinos y las estructuras urbanas se manifiesta a lo largo de la temporada, un testimonio a menudo documentado desde puntos de observación elevados. La costa acoge los muelles para los pesqueros y los buques de suministro que sustentan la vida diaria. Pequeñas embarcaciones navegan por la ensenada, mientras las áreas residenciales mantienen un ritmo constante, marcado por los horarios de trabajo locales. Las casas de colores, el agua en perpetuo movimiento y la silueta inmutable del Sumitsiaq crean un marco persistente para la contemplación de la ciudad. Al sur de la capital, un promontorio solitario muestra una forma diferente de exposición al Ártico. Una meseta plana se alza directamente sobre el océano y termina en un acantilado vertical de más de 307 pies de altura. La superficie está desnuda, sin barreras naturales que mitiguen la fuerza del viento. Las condiciones cambian con rapidez y las fuertes ráfagas son una constante durante el invierno. Los visitantes deben afianzarse al caminar por el terreno abierto, especialmente cerca del borde del acantilado, donde el sonido viaja con una nitidez sobrecogedora sobre el agua. En el centro del mirador se erige una escultura de un globo terráqueo de acero. La estructura, utilizada como marcador geográfico, se ha convertido en la instalación más reconocible de la zona. Su armazón metálico soporta el viento incesante, las bajas temperaturas y periodos de niebla helada que cubren su superficie con finas capas de hielo. Los senderos y barandillas circundantes permanecen visibles incluso cuando aumenta el nivel de la nieve, creando un espacio definido para la observación. La meseta, el acantilado expuesto y la posición fija del globo de acero ofrecen una representación elemental de este punto septentrional durante el invierno. Tras el promontorio azotado por el viento, el paisaje se repliega hacia el interior, hacia un reino modelado por lagos congelados, una oscuridad prolongada y la densidad del bosque subártico. Aquí, la tierra ya no se mide por su enfrentamiento con el mar, sino por su profunda inmersión en el silencio y la noche. En las profundidades del norte, una vasta superficie helada se extiende, rodeada por suaves crestas y las sombrías extensiones de la taiga. Es el lago Inariyarvi, un nombre que resuena con el eco de una cultura ancestral. Durante el invierno, su faz se transmuta en un campo de hielo continuo, un camino efímero que sostiene la vida y el tránsito estacional. La nieve se asienta en mantos uniformes, borrando los detalles de la orilla y otorgando al paisaje un brillo homogéneo durante las escasas horas de luz. Aquí la oscuridad invernal se adueña del tiempo. Los horarios cotidianos se rinden a la luz artificial. El trabajo en el exterior se mide por los crepúsculos, no por el pleno día. Pero en este dominio de la noche emerge un espectáculo. Cuando las condiciones lo permiten, arcos verdes y ocasionales destellos carmesí danzan en el firmamento. Visibles desde los claros del bosque o las orillas abiertas del lago, su fuerza es variable, su aparición impredecible. Un contraste sublime con la negrura precedente. Alrededor, el bosque de coníferas se alza en un silencio solemne. Abetos y pinos dibujan largas líneas verticales hacia el cielo. La nieve somete las ramas y el sonido viaja lejos, nítido, a través de la quietud. Senderos, corredores rectos y funcionales se abren paso entre los árboles. Son las arterias de la vida local, rutas ancestrales del pastoreo de renos que permanecen activas durante todo el invierno, conectando pequeños núcleos de hogares, estructuras de almacenaje y puntos de vigía en el interior. El cambio de la luz, la densidad del bosque y el agua helada definen el carácter de esta tierra durante los largos meses de frío. Y así como el paisaje define la región, las comunidades que la habitan mantienen prácticas forjadas a través de generaciones de trabajo con el reno. Un grupo de renos se desplaza sobre la nieve en líneas coordinadas, siguiendo rutas migratorias ancestrales. Su deambular marca el pulso de la existencia para muchas familias Sami, cuyos medios de vida dependen de la gestión de estos animales a través de vastas distancias. Hoy, herramientas como el GPS asisten en la tarea, pero la esencia del pastoreo permanece anclada en un conocimiento transmitido a través de las redes familiares. En las reuniones comunitarias y en las labores del campo emerge la vestimenta tradicional.
prendas de lana y piel de reno confeccionadas con materiales de origen local. Cada patrón de costura es un código, una seña de identidad regional. Los detalles metálicos no son ornamento, sino refuerzo. Los colores, específicos de cada zona y cada familia, tejen un lenguaje visual solo comprensible para quienes conocen los textiles Sami. Y entonces, el sonido. El yoik, una práctica vocal ancestral, se eleva en entornos tanto formales como íntimos. Sus tonos sostenidos y sonidos repetitivos no narran, sino que evocan la conexión profunda con una persona, un animal o un lugar. No es simplemente una canción, sino la memoria misma del paisaje hecha voz. Un testamento de la simbiosis entre un pueblo y su tierra, donde la luz, el bosque y el hielo no son solo el escenario, sino el alma misma de su identidad. En el silencio del Ártico, las voces se alzan. Solitarias o en pequeños grupos, mantienen un tono constante mientras otros observan. El sonido, nítido, viaja lejos en el aire gélido y estable. A través de la tundra del norte de Rusia, una vasta península es el escenario de uno de los sistemas de pastoreo nómada más persistentes de la región. Aquí, una interminable caravana de renos avanza sobre el paisaje plano, arrastrando trineos cargados con los enseres de toda una vida. Este movimiento es la migración estacional, el pulso que marca la existencia de las familias nenets. Cada año recorren cientos de kilómetros entre los pastos de invierno y los de verano. Las rutas, inalteradas a través de las generaciones, vienen dictadas por la salud de la tierra y la necesidad de mantener fuertes a los rebaños. Durante el invierno, el mundo se congela. Las temperaturas pueden desplomarse hasta rozar los 50 grados Fahrenheit bajo cero. La tundra se endurece como una superficie compacta y la nieve, arrastrada por el viento, esculpe el horizonte. En este entorno, los grupos nenets establecen campamentos temporales. Su refugio es el chum, una tienda cónica construida con largas varas de madera y cubierta por pieles de reno. Su diseño, una obra de ingeniería ancestral, aísla del frío y permite que el calor de una estufa interior circule de forma controlada. La estructura está pensada para ser montada y desmontada con rapidez, una condición esencial para una vida en perpetuo movimiento. La actividad diaria gira en torno al reno. Las familias vigilan el estado del rebaño, gestionan las zonas de pasto y preparan los trineos. Los niños participan según su edad, recogen leña, derriten nieve para obtener agua o revisan los arneses. El sonido de las pezuñas y los patines de los trineos sobre el suelo helado es la banda sonora constante de la estación. La vestimenta es una armadura contra los elementos. Las pieles de reno proporcionan un aislamiento extraordinario y mantienen su flexibilidad tras largas horas en el exterior. Botas, manoplas y abrigos siguen patrones perfeccionados por el uso práctico, no por la preferencia estilística. Mientras la luz del día cambia y las temperaturas oscilan, el rebaño continúa su viaje. Su migración es el ciclo que define la vida, un testimonio de movilidad y resistencia. Y a medida que la tundra se abre en amplias rutas migratorias, otro rincón del Ártico revela un patrón diferente. Una existencia marcada por el acceso al mar y la luz de un invierno distinto. Una red de puentes, muelles y edificios densamente agrupados conforman la estructura de Tromsø, una de las principales ciudades árticas del norte de Noruega. Su ubicación sirvió durante mucho tiempo como punto de partida para las grandes expediciones polares. Entre sus muros, la ciudad todavía custodia archivos, equipos y la documentación de aquella primera investigación de los polos. Dos mundos árticos, dos respuestas a la misma pregunta sobre la supervivencia. Uno definido por el ritmo de la Tierra y el movimiento incesante, el otro por la permanencia y la conquista del conocimiento. Ambos un reflejo de la tenacidad humana en la última frontera del planeta. Un exterior níveo, visible incluso en la tenue luz del invierno. Su diseño permite que la iluminación interior se proyecte hacia el exterior durante la estación oscura, creando un hito reconocible a través de las aguas circundantes. La actividad nocturna persiste durante los meses invernales. El alumbrado público, los interiores de las tiendas y las ventanas residenciales producen focos aislados de brillo, mientras el paisaje permanece en una oscuridad prolongada.
Los peatones se mueven por pasarelas despejadas y el transporte público mantiene horarios regulares. En las noches claras, arcos de auroras boreales aparecen sobre la ciudad, formando amplias figuras que se extienden más allá de las crestas de las montañas. Estos espectáculos se contemplan desde las zonas costeras, las plazas abiertas y las áreas residenciales elevadas, donde las líneas de visión apenas encuentran obstáculos. El paisaje costero cambia de nuevo, revelando un asentamiento enclavado donde la roca escarpada se encuentra con el mar abierto. Pequeñas casas de madera son lo primero que aparece, dispuestas a lo largo de una pendiente pronunciada donde los edificios se anclan directamente en el lecho de roca. Esto es un manak, una comunidad groenlandesa que toma su nombre de la montaña con forma de corazón que se alza inmediatamente detrás. En la lengua Kalaallisut, un manak se traduce como semejante a un corazón, en referencia a los picos gemelos que forman el contorno reconocible de la montaña mientras se eleva directamente desde el océano. El asentamiento ocupa una estrecha franja costera, donde convergen el agua azul, el hielo blanco y la roca desnuda. El verano trae un periodo de luz diurna continua que dura unos 2 meses, durante los cuales el sol permanece por encima del horizonte. En invierno, el astro rey se mantiene bajo la línea del horizonte durante un largo periodo, creando un crepúsculo prolongado que cubre el paisaje con tonos profundos y uniforme. Ambos periodos influyen en la actividad diaria y determinan cómo los residentes planifican sus movimientos, la pesca y los eventos comunitarios. Las familias inuit mantienen rutinas establecidas centradas en la pesca, la caza y el trabajo estacional. Pequeñas embarcaciones atracan a lo largo de la costa y el equipo para los viajes de invierno se almacena en cobertizos cerca del agua. La escala del asentamiento permite que la mayor parte de la actividad se desarrolle en distancias cortas, con senderos que conectan las casas, las zonas de almacenamiento y los servicios locales. La montaña permanece visible desde la mayoría de los puntos de observación, y su contorno fijo permite a residentes y visitantes orientarse rápidamente a medida que la luz cambia con la estación. Tras el último grupo de casas, el terreno se estrecha en un corredor que conduce directamente al frente de hielo. Una ancha línea de hielo blanco y azul se eleva abruptamente desde la tundra, formando una barrera vertical con una altura de casi 60 metros. Es el glaciar Russell, uno de los bordes más accesibles del Inlandsis de Groenlandia, y una clara frontera entre el mundo efímero del hombre y la vasta memoria del planeta, escrita en hielo. Aquí, en el borde del mundo conocido, la escala humana se redefine, no por la altura de sus construcciones, sino por la profundidad de su adaptación y su silenciosa reverencia ante un poder que dicta las estaciones, la luz y la propia existencia. En la linde donde la tierra expuesta se rinde ante la gran masa de hielo interior, se alza una muralla de tiempo congelado. El frente del glaciar revela capas nítidas, estratos creados por ciclos de compresión, nevadas y deshielo, cada uno aportando su textura a la pared vertical. El movimiento interno del hielo se hace visible a través de profundas grietas que se abren y se cierran con el lento e inexorable avance del coloso. En su base, el agua del deshielo fluye sin cesar desde múltiples aberturas. Arrastra un fino limo glacial, creando una corriente opaca y pálida que se desliza veloz sobre el lecho rocoso. Los canales, formados por deshielos anteriores, dirigen el flujo hacia terrenos más bajos, dejando a su paso estelas de sedimento. Conforme la luz del día cambia, la altura y la textura del glaciar Russell se definen, haciendo que su frente de hielo parezca más afilado contra la tundra circundante. El terreno se expande hacia las vastas regiones de la tundra interior, un entorno donde la vegetación es baja y las crestas son suaves. En este paisaje, los bueyes almizcleros aparecen como figuras firmes, moviéndose con una calma ancestral. Su presencia marca uno de los linajes animales más antiguos y continuos del Ártico, con ancestros que ocuparon estas regiones mucho antes de los asentamientos humanos modernos. Estos animales portan un denso pelaje exterior y bajo él una capa de kibiut, un aislante tan fino que retiene el calor incluso durante las más violentas tormentas de invierno. Esta adaptación les permite permanecer inmóviles en campo abierto, sin buscar refugio, mientras la intemperie desata su furia.
A menudo se desplazan en formaciones compactas, con los más jóvenes protegidos en el centro, mientras los adultos se orientan hacia el exterior, vigilantes. La caza histórica redujo drásticamente el número de bueyes almizcleros en muchas regiones de la tundra, con varias poblaciones desapareciendo por completo a principios del siglo XX. Programas de reintroducción posteriores establecieron nuevas manadas, utilizando individuos transportados desde el norte de Canadá y la propia Groenlandia. Estos esfuerzos produjeron poblaciones estables que se expandieron gradualmente, ocupando valles y llanuras altas que habían permanecido sin la especie durante décadas. En verano, pastan en los brotes de sauce y juncia que crecen entre los afloramientos rocosos, dejando tras de sí senderos estrechos que permanecen visibles mucho después de que la vegetación haya sido consumida. En el horizonte, una inmensa extensión ascendente de hielo blanco domina el paisaje, formando una superficie que parece ininterrumpida a medida que se adentra en el continente. Esta región marca la aproximación al punto 660, donde el acceso al casquete glaciar de Groenlandia es posible desde su flanco occidental. Este manto de hielo es la segunda masa helada más grande del mundo. Cubre cerca del 80% de Groenlandia, con una superficie total de aproximadamente 667.000 millas cuadradas. Desde el nivel del suelo, su escala se vuelve abrumadora a medida que el terreno transita de la morrena rocosa al hielo compactado. Pero la superficie no es uniforme. Una inspección cercana revela un paisaje complejo de fisuras, canales de deshielo y depresiones modeladas por el pulso de las temperaturas estacionales. Cada cicatriz en su piel blanca es un testimonio de su movimiento perpetuo. En este reino de hielo, lo que parece eterno se encuentra en un estado de cambio constante, un gigante que respira al ritmo de un tiempo geológico, indiferente a la fugaz escala de la vida que se aferra a sus márgenes. Con la llegada del estío, estrechos arroyos de agua de deshielo serpentean a través de estos canales, formando pozas efímeras cuyos colores abarcan desde el blanco y el gris hasta el azul más profundo. En las zonas barridas por sedimentos eólicos, emergen manchas de hielo más oscuro, tejiendo una variación cromática adicional sobre la vasta superficie. El viento es una presencia incesante. Las ráfagas viajan sin obstrucción a través del hielo abierto, arrastrando finos granos de nieve que se deslizan en delgadas láminas sobre el terreno. En la frontera donde el hielo se encuentra con la roca expuesta, la escorrentía del deshielo se acumula brevemente antes de precipitarse ladera abajo. Aquí la supervivencia exige una barrera contra los elementos. La indumentaria de protección se vuelve esencial y el equipo debe ser anclado para evitar su pérdida. Las siluetas humanas parecen insignificantes frente a la altura y la anchura del iceberg, sus movimientos confinados a rutas de acceso designadas. Inmensas paredes de granito se alzan abruptamente desde un amplio valle glaciar, conformando uno de los perfiles montañosos más imponentes del Ártico canadiense. Es el Monte Thor, enclavado en el Parque Nacional Auyuittuq, una mole que destaca por su cara oeste, un desplome de más de 4.100 pies en una línea casi vertical. La oscura superficie del granito revela largas fracturas y marcas de compresión, cicatrices que narran la historia geológica de la región. Auyuittuq, que en Inuktitut significa la tierra que nunca se derrite, abarca aproximadamente 7.500 millas cuadradas. El parque alberga extensos glaciares, valles profundos y una serie de cumbres afiladas que conservan su manto de nieve durante la mayor parte del año. El paso de Aksayuk se extiende a lo largo de 97 kilómetros, creando una ruta continua que se ha convertido en uno de los corredores más establecidos de Nunavut a través de este paisaje granítico. La senda sigue los antiguos pasillos glaciares, flanqueada por crestas que se elevan vertiginosamente a ambos lados. La luz rasante del sol acentúa la monumentalidad de las paredes del valle, dejando algunas secciones en una sombra perpetua, mientras otras permanecen nítidamente iluminadas. Ríos de agua gélida trazan canales rectilíneos por el fondo del valle, dejando al descubierto cantos rodados y un lecho de roca modelado por el inexorable avance glacial. En áreas limitadas, aparecen manchas de vegetación de tundra, aportando pequeñas zonas de color que contrastan con la roca sombría. A medida que las condiciones cambian a lo largo del día, los contornos del Monte Thor permanecen siempre afilados.
un recordatorio constante de la estructura vertical que define este rincón del planeta. Más al norte, en la llanura costera de Tuktoyaktuk, el terreno comienza a ondularse. Pequeñas elevaciones de formas redondeadas irrumpen en la tundra plana. Son los pingos, las formaciones que anuncian la proximidad de la comunidad de Tuktoyaktuk, situada cerca de una de las mayores concentraciones de estas colinas de hielo del mundo. Las estructuras se desarrollan cuando el agua subterránea se congela y expande bajo la superficie, levantando el suelo en un proceso lento y constante que puede tardar siglos en alcanzar su altura máxima. Son monumentos geológicos nacidos de la paciencia del frío, una prueba de que incluso en las tierras más inmóviles, fuerzas invisibles están siempre esculpiendo el mañana. Se alzan desde la tundra, colinas que superan los 50 metros de altura. Capas expuestas de tierra cubren un núcleo de hielo macizo. Su nombre, Tuktoyaktuk, susurra una antigua historia, el que se asemeja a un caribú. Los primeros observadores, al contemplar sus formas repetidas en el horizonte, las asociaron con animales pastando en la llanura abierta. Entre los pingos y la orilla, pequeños grupos de hogares se aferran a estrechas franjas de terreno estable. Muchos, pintados en colores intensos, crean un nítido contraste con los tonos apagados de la llanura costera. Lagos someros, canales de marea y un terreno esculpido por el permafrost rodean el asentamiento, dando forma a las rutas de paso y a la actividad diaria. A medida que la luz se extiende por la llanura, los pingos dibujan una serie de perfiles redondeados que se prolongan hacia la costa, guiando la mirada de forma natural hacia el tramo final del paisaje septentrional. Aquí en los confines del extremo norte, la escala se vuelve inconfundible. La presencia humana se reduce a una figura diminuta frente a distancias forjadas por el hielo, el viento y los largos ciclos del tiempo. Cada iceberg preserva estratos formados a lo largo de millones de años, y cada ráfaga de viento transporta las señales de un paisaje construido a través de la resistencia. El Ártico es más que nieve y agua helada. Es un registro del pasado y un presagio de lo que está por venir. A medida que la vista se eleva, el terreno se funde en un campo continuo de blanco, sombra y agua abierta, un archivo del tiempo profundo y un barómetro de nuestro futuro.